Mis queridos hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Es para mí un gozo, una dicha poder estar compartiendo estos temas acerca de la lección divina, de aprender a orar con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Créame que es una experiencia de crecimiento espiritual cuando uno se acerca a la palabra y empieza a degustar, a extraer el mensaje de salvación y vamos dejando que el alma se eleve hacia la contemplación del mismo Dios. En el día de hoy voy a compartir con ustedes los dos primeros pasos de la lección divina. De tal forma, mis queridos hermanos, que podamos avanzar en este itinerario que nos hemos propuesto de aprender a hacer la lección divina, de aprender a orar con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en las manos del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El primer paso de la lección divina, o el primer peldaño de la escalera espiritual, se llama precisamente lectio, lectura. Y aquí vamos a tratar de responder a una pregunta. ¿Qué dice el texto? Esa es la pregunta que ilumina el primer paso de la lección divina. ¿Qué dice el texto bíblico como tal? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Es el momento de la lectura propiamente dicha. Llamamos lección divina a todo el itinerario porque se fundamenta en este primer paso. Lectio, lectura. Se trata de leer la palabra de manera inteligente, es decir, tratando de extraer con las potencias del alma las gracias, las bendiciones, los tesoros que están allí dentro de la Sagrada Escritura, a fin de captar tanto su sentido literal, lo que quiso decir el autor sagrado, el sentido literal, qué quiso decir el autor sagrado, como también su sentido espiritual. ¿Qué nos quiere o qué quiso decir Dios? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? En eso se fundamenta el primer paso de la lección divina, en poder responder a la pregunta ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dijo Dios en su momento y qué nos dice ahora a cada uno de nosotros? Para adentrarnos en la lectura del texto bíblico hay que hacer lo siguiente. Estos son como unos pasos dentro de ese primer peldaño, dentro de ese primer paso de la lección divina. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo, elegir un pasaje específico, un pasaje bíblico, es decir, un trozo de la Escritura que podamos comprender y que alcancemos a retener en la mente conforme lo vamos leyendo. Para esto es necesario tomar la palabra de Dios en nuestras manos. Podemos basarnos también en los libros de palabra diaria, pan de vida, 5 minutos de amor. Cada uno de estos itinerarios que nos presentan las lecturas de cada día. Uno puede hacer lección divina con el evangelio diario o con una lectura diaria, lo que uno quiera. La lección divina, al momento de elegir el texto bíblico, uno lo puede elegir tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Uno puede aplicar lección divina a cualquier parte de la Sagrada Escritura. Lo importante es elegir un pasaje específico. Y después de que tú lo eliges, lo lees, entonces hay que ubicar el texto según su lugar en la historia de la salvación.
yo tengo que darme cuenta si el pasaje que estoy leyendo, sobre el cual estoy aplicando la lección divina, es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Recordando que el Antiguo Testamento es una preparación para la revelación plena en Jesucristo, con el cual se inaugura el Nuevo Testamento. Y debemos acercarnos a cada texto según su estilo literario para captar bien su mensaje. Esto también requiere otros elementos que ya hacen parte más de algo que se llama propedéutica bíblica, un curso bíblico como tal para uno descubrir que dentro de la Sagrada Escritura hay estilos literarios. No toda la Escritura fue escrita por la misma persona, en la misma época, con el mismo estilo literario, no. Cada autor sagrado fue inspirado por Dios y él pone a disposición de Dios sus capacidades. Si era un gran poeta, si era un gran salmista, como el caso de David, pues Dios lo iluminó para que él compusiera esos salmos tan hermosos. Pero si nos situamos, por ejemplo, en el libro de las Crónicas, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo tomó no a un poeta, sino a un gran redactor, a un cronista, a alguien que tenía capacidad para redactar una historia. Entonces uno tiene que tener en cuenta ese presupuesto, ubicar el texto según el lugar en la historia de la salvación. Si era ya algo próximo a la llegada de Jesús o es algo que se remonta a la primera generación de los creyentes con Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob. Uno tiene que saber ubicar el texto dentro del plan del itinerario de la historia de la salvación. Después, abrirse a la palabra de Dios en la Escritura, como al manantial donde Dios nos espera para darnos a beber. Yo me dejo llenar de esa palabra para saciar nuestra sed en Él, en su amor liberador. Yo tengo que abrirme a esa palabra inspirada. De esto ya hablamos en los temas anteriores. Hay que poner mucha atención a lo que leemos. Debemos estar atentos al contexto y a las referencias en los textos paralelos. Regularmente las Sagradas Escrituras tienen textos paralelos que nos ayudan a comprender más el sentido de lo que el escritor sagrado quiso comunicar. Entonces uno puede buscar, sobre todo la Biblia de Jerusalén, en la sección de los evangelios, tiene muchos paralelos. Esos textos que aparecen al frente, a los costados de los párrafos como tal, son paralelos y uno se puede basar en los paralelos para ir a confrontar, a buscar. Eso es importante, a fin de captar bien el mensaje y profundizar en su significado. Recordemos que el primer paso de la lección divina es precisamente lectura, para responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Y para esto también es necesario repetir varias veces la lectura, a fin de familiarizarnos con el texto e ir captando sus distintos matices y perspectivas. Una primera lectura es para darnos cuenta de qué se trata en términos muy generales, pero ya luego yo vuelvo otra vez sobre el texto, lo leo por segunda vez, lo puedo leer por tercera vez, si no me queda muy claro lo leo por cuarta vez, hasta que voy memorizando y voy comprendiendo, me voy familiarizando con los personajes que allí aparecen, con los lugares, los acontecimientos. Uno tiene que mirar el texto y decir quiénes están participando en esta narración. Los fariseos, los saduceos, estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba la Virgen María, y uno empieza a darse cuenta de que allí aparecen esos personajes y que cada personaje dentro de ese texto tiene una intención, no está allí por demás. Entonces, aquí en este paso de repetir varias veces la lectura, nos podemos detener en palabras o frases que nos llaman la atención. Y yo empiezo a memorizar una frase. Regularmente uno lee un pasaje del Evangelio y hay una palabra que es la que más le resuena a uno en el corazón. Después tratamos de memorizar el texto y custodiarlo en el corazón. Después de que yo ya me he dado cuenta del contexto, dónde está ubicado Jesús, está a la ribera del mar de Galilea,
o se encuentra en Cafarnaúm. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Estaba en medio del mar? ¿Estaba en el desierto? ¿Dónde estaba Jesús? Por poner un ejemplo. Y entonces uno trata de memorizar ese texto, sea un trozo grande cuyo significado se descubre solo al mantenerlo en mente por completo, o sea una cita pequeña cuyo mensaje es profundo y vital. Yo trato de memorizar. Cuando se hace el ejercicio de la Lección Divina en comunidad, es conveniente que entre todos, ya con la palabra cerrada, digamos, vamos a reconstruir el texto. ¿Qué decía el texto? Entonces uno inicia diciendo, estaba Jesús en aquel tiempo con sus discípulos y de repente llegó una mujer y se postró delante de él. Entonces ya otro sigue, se trataba de una mujer sirofenicia que viene a rogarle a Jesús con insistencia que tenga misericordia de su hija que está endemoniada. Y después otro continúa, entonces Jesús le dijo que no estaba bien darle el pan a los perros. Y otro continúa con el relato, pero la mujer le respondió, los perritos toman y comen del pan que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús se quedó admirado de su fe. Y así uno y otro va reconstruyendo el texto. ¿Sí me hago entender? Se trata de memorizar y de irlo custodiando en el corazón. Luego, es conveniente, sobre todo cuando estamos haciendo la Lección Divina, nosotros de manera individual, en la oración personal o también en la oración comunitaria, la Lección comunitaria, escribir el texto y al hacerlo, llenarse con su significado. Podemos ir anotando las palabras, los verbos, los sustantivos que más nos llamaron la atención, el versículo que más nos llamó la atención. En este paso de la lección como tal, cuando se hace en comunidad, entonces el que está moderando puede decir, bueno hermanos, cada uno diga la palabra que más le llamó la atención. Entonces usted no va a repetir todo el evangelio, usted lee una palabrita y ya. El Señor sanó a los enfermos. Listo, esa fue la palabra que a él le llamó la atención. Después otro por allá dice, sintió compasión de ellos. Perfecto, y así. Eso nos ayuda a ir adentrándonos, a ir guardando el significado en el corazón. De eso se trata, ir anotando, ir apuntando, la libreta de apuntes de la cual les hablaba como elemento físico que debemos de tener en cuenta para hacer la Lección Divina. Allí también nos vamos dando cuenta y analizando, según su contexto, el estilo literario y la intención del autor. Luego, convivir con la palabra, dejando que ésta haga eco hasta lo más profundo de nuestro ser, subrayando lo que nos impacta, nos hace vibrar, nos cuestiona, lo que nos hace gozar. Ya uno se deja interpelar por esa palabra, va dejando que esa palabra vaya entrando en el corazón y uno va subrayando lo que le impacta, lo que nos hace vibrar, lo que nos cuestiona, lo que nos hace gozar. Entonces usted extrae eso, ese trozo que más le llamó la atención. Luego, unir nuestro corazón con el de Dios. Dejarnos amar por Él, quien nos busca al hablarnos. Es abrirnos al Señor. Es saber que estamos leyendo una palabra viva. Una persona nos está hablando en la palabra. Es Dios quien se está comunicando con nosotros, nos está hablando al corazón, porque es palabra inspirada. No se nos puede olvidar esto. Inspirada por el Espíritu Santo. Es hacer lo que nos dice el libro de Samuel. Es interesarnos en la palabra como lo hizo Samuel, que no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Es decir, no dejó que se desperdiciara nada, no dejó que nada se perdiera. Trató de guardarlo todo en su corazón. Primera de Samuel 3:19. No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Entonces se comienza con la lectura, es decir, la lección del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué dice el texto bíblico? Ya esa palabra me empieza a tocar.
según ese itinerario que les comuniqué. Esa palabra me va tocando, pero recordemos que estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué dice el texto en sí mismo? Si en este momento se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Verbum Domini, numeral 87 del Papa Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI, si en este momento, el de la Lectio, se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Si no le prestamos atención a lo que dice la palabra, a la intención del autor, ¿a quién le estaba hablando el Señor en esa época? Entonces descontextualizamos y ponemos a decir la palabra lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros queremos escuchar. Por eso hay que hacer ese paso bien hecho, Lectio. ¿Qué dice el texto? Todavía sin meterle tanto mi situación personal, sino qué dice el texto en sí mismo. Todavía evitando el subjetivismo, porque a veces ya queremos inmediatamente, ay, es que el Señor me está diciendo esto o aquello. Todavía no. El primer paso es, ¿qué dice el texto? Como les decía, pues esa palabra ya nos puede poner a vibrar el corazón, pero no podemos perder de vista la intención del primer paso. El primer peldaño, es decir, la base de la escalera, es la lectura propiamente dicha. Ese es el primer paso, el primer peldaño de la escalera, según Guigo II, el primer paso. Se trata de leer el texto bíblico de forma pausada, atenta y repetida, y de comprenderlo en su sentido literal e histórico. Ojo a esas dos palabras, sentido literal e histórico. Sentido literal. ¿Qué dice el texto concretamente? No le añadamos al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? ¿Y cuál era el momento histórico? Ese momento histórico se conoce en hermenéutica bíblica como el Sixty-Leven. El ambiente vital. Esa es una palabra, creo que en francés o en alemán. El Sixty-Leven. El ambiente vital. ¿Qué era lo que rodeaba ese texto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Este es el nivel más superficial, más exterior, es la corteza, recordemos, pero resulta indispensable para pasar a los momentos sucesivos. Los pasos sucesivos, sin este primer momento, no se pueden llegar, no se puede llegar a ellos, porque la lección, la lectura, el texto es la base, es el fundamento a partir del cual vamos a empezar a construir nuestro itinerario espiritual para encontrarnos con Dios cara a cara. Quiero resaltar unos principios fundamentales al leer la Biblia. Al leer la Biblia, mis queridos hermanos, hay que considerar que la Iglesia ha establecido un principio válido para la interpretación del que se derivan una serie de criterios importantes. Se trata del presupuesto de que la palabra de Dios, podríamos decir, tiene dos autores. ¿Cómo así, Padre, que la Biblia tiene dos autores? Sí, tiene el autor sobrenatural, que es el que inspira las Escrituras, que se llama Dios, Espíritu Santo. Ese es el autor principal. Y hay un autor secundario, que es el agiógrafo. Agiógrafo, ¿qué es eso de agiógrafo? El escritor sagrado, es decir, la persona inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que la toma o la tomó en ese momento cuando él tenía la pluma en su mano y él escribía palabra de Dios. Pero allí también queda plasmado lo que el autor tenía como presupuesto, sus carismas, sus dones, sus dotes escriturísticas, su capacidad de transmitir un mensaje. No es lo mismo leer los libros poéticos que leer los libros históricos. Fijémonos que hay autores diferentes, autores secundarios, es decir, agiógrafos diferentes, porque la Biblia tiene muchas manos que intervinieron en ella.
pero uno solo, el autor principal, fue el que inspiró toda la escritura. Y ahí tenemos la clave de este presupuesto fundamental para leer la escritura. El presupuesto que podemos llamar del doble autor. Cito concretamente el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Dei Verbum numeral 11 dice: escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que emplearon al escribir sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Este es el principio de inspiración bíblica, pero también del presupuesto que llamamos en términos bíblicos el doble autor. Cuando ustedes le pregunten el doble autor, ¿quién escribió la carta a los romanos? San Pablo. San Pablo a los romanos. Pero ¿quién fue el que escribió realmente? ¿Quién fue el que inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles. San Lucas, el evangelista, escribió Hechos de los Apóstoles. Pero ¿quién fue el que inspiró Hechos de los Apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió el Génesis? No sabemos. Ahí sí es muy difícil porque como son libros del Antiguo Testamento, inicialmente se atribuían a Moisés, pero después las ciencias bíblicas descubrieron que Moisés, por ejemplo, no puede narrar su propia muerte. Es decir, que hubo otro autor que ya posterior a la muerte de Moisés redactó esos libros, el Pentateuco. Pero ¿quién inspiró el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El principio de inspiración bíblica, el principio del doble autor. Ahí vamos aprendiendo también algunos detalles a nivel bíblico escriturístico. De esto se deriva que una lectura inteligente de la Biblia no puede ser fundamentalista o literalista, como pasa en las sectas protestantes. Es decir, interpretar el texto al pie de la letra, sin considerar su contexto histórico y el género literario. Ha de reconocer al autor y situarlo en su tiempo, en su cultura, en su geografía e historia. Ya muchos dirán, padre, pero entonces ahí sí ya está complicando esto, porque de historia, de geografía, de todo esto yo no tengo mucha idea. Hermanos, nos podemos ir formando. Hay cursos bíblicos muy interesantes que nos ayudan a entender un poco todo esto de lo que les estoy hablando, pero hay que tenerlo en cuenta. Que usted tenga el criterio, yo no puedo interpretar de manera literalista, saber en qué época más o menos el autor está escribiendo. Padre, yo que no tengo estudios bíblicos ni nada de eso, ¿yo qué hago? Hermanito, les invito a que ustedes lean el prólogo o las introducciones a los libros. Allí nos dice las personas expertas en Sagrada Escritura en qué época vivió ese profeta, cuál fue el contexto histórico que le tocó. Y esto nos abre a nosotros el panorama de una manera impresionante para poder interpretar la Sagrada Escritura. Debe estar consciente del género literario en que está escrito el texto, pues no es lo mismo una crónica que un poema, ni un libro de sentencias que un relato novelado, por poner un ejemplo. No es lo mismo leer a San Pablo que leer las parábolas de Jesús. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo, porque las parábolas no se pueden leer en un sentido literal, exactamente como están allí, no, porque las parábolas tienen un mensaje de fondo. Y eso es lo que yo tengo que aprender a distinguir. Necesita conectar con la tradición eclesial y respetar la unidad y armonía interna de toda la revelación. Ese es otro principio de interpretación bíblica. No leer los textos por aparte, no. Si yo leo el Antiguo Testamento, lo leo a la luz del Nuevo, porque o si no, cuando usted llegue a esas guerras macabeas y se dé cuenta de todo el cuchillo, espada, todas las cabezas que cortaron, pues usted escandaliza. Pero cuando uno lo lee a la luz del Evangelio, uno es capaz de extraer el mensaje de salvación.
¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros con esos textos bíblicos? Hay que saber más o menos estos criterios. Estos criterios son básicos. Voy así rápido porque pues tampoco se trata de profundizar tanto en este momento, ya que es para que tengamos la idea de que no podemos interpretar de manera literalista, fundamentalista. Es que aquí dice, es que los hermanos de Jesús, entonces María tuvo más hijos. No, es que en la Biblia el término hermano se equipara a primo. Entonces, si yo no conozco eso, interpreto de manera literalista, fundamentalista, pues eso me da para formar un pretexto bien grande y decir, no, es que María no fue virgen, María tuvo más hijos, Jesús tuvo hermanos, y eso es mentira. Pero cuando uno no sabe interpretar, entonces pasa eso. O cuando habla el Evangelio de los sumos sacerdotes, entonces el sumo sacerdote Caifás condenó a Jesús. Entonces, no, ve, ahí están esos sacerdotes que condenaron a Jesús. No son los sacerdotes del Nuevo Testamento, eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Uno tiene que tener más o menos esos conceptos básicos. Vamos a mirar lo que dice Guigo el Cartujo sobre el papel que desempeña la lectura. Voy a leerles como él escribió en esa carta a Gervasio. Oigo leer estas palabras. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta breve frase, pero llena de sentido suave y rico, se ofrece para alimento del alma como una uva de un racimo. Escuchemos este ejemplo que es muy interesante. El alma, después de examinarla con diligencia, dice para sí, puede ser que se halle aquí algo bueno. Entraré de nuevo en mi corazón a ver si consigo comprender y encontrar esta pureza. Se partió de un pasaje bíblico, una frase. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el que lee dice, yo puedo ver a Dios, pero para eso ¿qué necesito? Tener limpio el corazón. Entonces el alma entra dentro de sí y piensa, yo tengo esa pureza para poder ver a Dios. Entonces la lectura va provocando en mí un cambio. Por eso es tan importante este primer paso. Y dice, ciertamente que ha de ser esta preciosa y apetecible, ya que no solo los que la poseen son llamados bienaventurados y se les promete la visión de Dios, que es la vida eterna, sino que además las Sagradas Escrituras tantas veces la alaban. Queriendo aclarar esto más profundamente, comienza a masticar y a desmenuzar esta uva y la pone como en un lagar, es decir, le pide a la razón que averigüe qué es y cómo se puede llegar a poseer esta tan preciada pureza. Esto es lo que hace el primer paso en nosotros, nos ayuda a desmenuzar. Entonces ponemos la uva en el lagar, queremos extraer ese jugo, ese vino nuevo de la palabra. ¿Cuál es el lagar? El corazón. Y empezamos con la razón a triturarlo para sacar, extraer el jugo que está contenido en la palabra. Son ejemplos bellos que nos ayudan a entender qué es lo que hacemos en el primer paso de la lección divina, que es lectio, lectura, atenta, pausada, repetida, donde tratamos de responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dijo en su momento y qué nos va a decir ahora a nosotros? De este modo, vamos al segundo paso o peldaño de la lección divina. ¿Cuál es? La meditación. En latín, la meditatio. Meditatio o meditación. Aquí la pregunta a la cual vamos a responder es, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice? La primera es, ¿qué dice? Y ahora, ¿qué me dice? Es decir, que ahora sí voy a entrar yo a jugar un papel importante en este método de oración. El primero es más la corteza. La corteza. Aquí ya empezamos a ver el núcleo, la savia, el jugo, el corazón. Ya entramos en algo más profundo. ¿Mediante qué? La meditación.
de la lectura se pasa a la meditación, entendida como una reflexión sobre los valores profundos contenidos en el texto y sobre cada uno de sus detalles. Contenido profundo y los detalles. No solamente es el contenido profundo. Por ejemplo, Jesús es el buen pastor. Entonces nos presenta el Evangelio a Jesús como buen pastor. Ese es el sentido profundo. Él es el buen pastor. ¿Cuáles son los detalles? Que Él es capaz de dejar las 99 ovejas para ir detrás de la primera. Que sale a buscarla por todas partes. Y que cuando la encuentra, se alegra. La pone sobre sus hombros y la lleva a casa. Si está herida, la cura. Esos ya son los detalles. Pero ¿qué es lo fundamental? Que Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. ¿Nos damos cuenta? Es importante tanto lo esencial, Jesús es el buen pastor, como los detalles. Sale en busca de la oveja está enredada entre espinos, la oveja está llorando, está balando sola, la oveja se siente perdida. Esos ya son los detalles. Entonces uno trata de darse cuenta de los valores profundos contenidos en el texto y sobre cada uno de sus detalles. Una vez que ha captado el sentido profundo del pasaje, se intenta aplicarlo a la propia vida. ¿A través de qué? De la meditación. Aunque Guigo no la menciona, la actitud de María de Nazaret es la que mejor ilustra este segundo peldaño de la escalera. Vamos a proponer a María de Nazaret como ejemplo, como modelo de meditación en el corazón. María es ícono de la escucha, modelo de recepción y acogida de la palabra. Ícono de la escucha, modelo de recepción y acogida de la palabra. Si uno quiere darse cuenta quién fue el mejor discípulo del Señor, fue la Virgen María. Sin nunca separar la inteligencia del corazón, escuchaba y meditaba la palabra a través de un proceso interior de maduración. María nunca separaba la inteligencia del corazón. No, ella escuchaba y meditaba la palabra. ¿Dónde? En su corazón. No solo la recibía y acogía como un don, sino que la valoraba, le daba su consentimiento y la ponía en práctica, no sin antes confrontarla dentro de sí. Todo lo iba guardando en su corazón. Todo lo iba meditando, dice el Evangelio en Lucas 2:19 y luego Lucas 2:51. Lucas 2:19. Todo eso lo guardaba en su corazón. Por eso María es el archivo de los secretos del reino, porque María todo lo iba guardando en su corazón. El verbo confrontar viene del griego simbalein, que está formado por dos palabras, sin, que sin significa con en griego, y balein, echar. Podemos imaginarnos el corazón de María como un horno en el que se echan palabras, experiencias, eventos. En el corazón de María, que es un horno, se funde la palabra y se clarifica, se liman e iluminan recíprocamente. Esto es lo que pasa en el corazón de María. María confronta la realidad, lo que escucha de Jesús, con lo que le acontece en su corazón. En el corazón de María, todas las personas escuchadas, todas las palabras escuchadas, las experiencias sufridas, los acontecimientos vividos, se confrontan unos con otros hasta hacerse transparentes y luminosos. De esto se trata la meditación, de ir guardando en el corazón, ir dándonos cuenta de lo que me está pasando a mí y cómo esta palabra empieza a iluminar mi realidad, cómo esta palabra me empieza a mover a la conversión, a la transformación. Vamos a definir lo que es meditación, según el Tratado de Teología de la Perfección Cristiana de Antonio Rollo Marín. Él define así la meditación. Puede definirse como la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural. Uno no medita sobre cualquier tontería. Uno debe meditar sobre las cosas importantes, lo sobrenatural, para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia.
De esto se trata la meditación. Repito, puede definirse como la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural. Yo le aplico la razón a lo que va aconteciendo, lo que dice el salmista, lo que dice el evangelista. Lo racionalizo en el sentido de que trato de interpretar qué es lo que está diciendo, para convencernos de esa verdad y movernos a amarla y practicarla. Convencernos, amarla y practicarla. Mire que la meditación no es solamente para convencerme, sino que también debo amarla, amar esa verdad que se me propone y luego llevarla a la práctica. De nada me sirve meditar si no llevo a la práctica. Esto es algo importantísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica añade en el numeral 2705. La meditación es sobre todo una búsqueda. Oiga, una búsqueda. ¿Qué es meditar? Buscar. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Uno empieza a confrontar la palabra con la vida. Por eso la meditación en este segundo paso de la lección es confrontación. Esa palabra, ¿qué me dice a mí? A mi realidad personal. ¿Qué me está diciendo la palabra? Por otro lado, dice el Catecismo en el numeral 2706, la meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Estas 4 cosas son importantes. La meditación hace intervenir al pensamiento, nuestra capacidad de pensar, de razonar. Allí entra a jugar un papel importantísimo. Cuando yo medito, estoy haciendo uso de mi facultad de razonar, lo que se conoce como la cogitativa. Es un sentido interno. El cogito, la razón, el pensamiento. Luego, la imaginación. Hermanitos, uno tiene que valerse de los sentidos internos. Si yo quiero darme cuenta, por ejemplo, del discurso del pan de vida, cuando Jesús empezó a hablar de la Eucaristía, yo tengo que dejar que mi imaginación vuele y yo me imagino a Jesús allá en la montaña predicando y les está hablando, es que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y uno se empieza a imaginar a la gente que se va dispersando, los que se sienten escandalizados y al grupo de los apóstoles allí mirando que todo mundo se marcha, que ya nadie más quiere escuchar a Jesús. Uno tiene que meterse en el texto. ¿Y cómo lo hace? A través de un sentido interno que nos dio el Señor, que se llama imaginación. La imaginación. Después tiene que intervenir la emoción. Yo tengo que dejarme tocar por esa palabra. Bendito sea Dios si esa palabra me hace vibrar, si esa palabra me hace llorar, si esa palabra me confronta. Bendito sea Dios porque está tocando mi alma, está tocando la emoción. La emoción, hay quienes la han condenado. No, es que esos son emocionalismos. Hermanos, démonos cuenta cómo los santos tomaban la palabra en las manos y quedaban esos textos encharcados en lágrimas. ¿Quién no ha llorado con la palabra? Si todavía no ha llorado con la palabra, pues ojalá un día pueda llegar a eso, porque la emoción tiene también que entrar a jugar parte, sin un exceso de emociones, porque eso se llama emocionalismo. Todo lo que termine en ismo ya está desenfocado. Emocionalismo. ¿Por qué emocionalismo es malo? Porque entonces ya yo me acerco a la palabra, si la palabra me pone a llorar, si no me pone a llorar, entonces Dios no me dijo nada. No, porque eso ya sería vivir de las emociones. Pero si yo leo la palabra y esta palabra me llena de alegría, eso se llama emoción. ¿Qué le pasó a la Virgen María cuando visitó a su prima Isabel? Dice que llena de gozo en el espíritu. ¿Qué es eso? Emoción. ¿Cómo se llama esa emoción? El gozo, la alegría. ¿Y qué hizo María llena de gozo? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Mis hermanos, cuando Jesús fue a casa de Marta y María y le dicen es que Lázaro ha muerto, Jesús se llenó de emoción y se puso a llorar. Las emociones no son malas. Las emociones hay que saberlas llevar y nos sirven en la oración. ¿Qué tal que uno sea como un palo
ahí rígido, la palabra no me dice nada. Contaban una experiencia en una ocasión de un sacerdote que estaba predicando sobre un pasaje del profeta y decía, es que la palabra era como fuego que me consumía, pero dicen que ese sacerdote parecía como si estuviera parado sobre un cubo de hielo. Frío, no conectaba lo que decía con sus emociones, entonces no lograba transmitir. Esto también nos puede pasar. Uno no puede cortar las emociones, no, hace parte, lo dice el catecismo. En la meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. ¿Qué son los deseos? Los deseos se ubican en la voluntad. Yo quiero ser santo. Yo deseo ser mejor, cambiar de vida. Miren cómo se va pasando de lo más externo a lo más interno. ¿Cómo así? De los sentidos externos. La vista es un sentido externo. Me permite a mí leer la palabra. Luego ese sentido externo de la vista o el oído me conectan con los sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos internos? La cogitativa, que es la capacidad de razonar, la imaginación, la memoria me hace confrontar con lo que a mí me ha pasado o con otros textos bíblicos que he escuchado. Entonces, cogitativa, capacidad de razonar, imaginación, memoria y sentido común. El sentido común, ¿qué hace? Es el que integra todas las ideas. El sentido común es el que hace que uno conecte lo que lee con lo que entiende, con lo que está pasando. Cuando uno le falla el sentido común, uno no logra interpretar lo que está sucediendo y hace algo inadecuado. Entonces el sentido común es el que reúne todo para luego llevarlo a un estado superior del alma, inteligencia y voluntad, facultades del alma, y luego al alma en sí misma. Y cuando está ya en el alma en sí misma, ahí es donde el alma se eleva a la contemplación de Dios. Miren que les estoy hablando de un proceso antropológico, de lo más externo a lo más interno. Es un proceso. ¿Cómo conocemos nosotros? A través de los sentidos externos que nos conectan con los sentidos internos, y esos sentidos internos nos conectan con las facultades del alma. Y esas facultades del alma nos llevan al núcleo del alma. Y el alma es tan buena porque ha sido creada por Dios que si se ha purificado, se eleva a la contemplación del Verbo. Ahora bien, la meditación busca y nos hace pasar a un estado de mayor conciencia en referencia a la oración vocal. En este segundo grado de oración cristiana, lo que el hombre busca es poder adentrarse con la razón al misterio del Señor, sin caer en el simple raciocinio. Por eso es necesario que el afecto y la devoción se intensifiquen progresivamente en el mismo orden que la razón va comprendiendo aquello que medita. Uno va meditando y va entendiendo, entonces el corazón se va llenando de afecto, de amor hacia Dios. ¿Cuál es la finalidad de la meditación? Que el alma se enamore de Dios y que busque la gracia, que busque la elevación. Meditar implica reflexionar, es decir, volver una y otra vez sobre un tema, un asunto o una realidad. Reflexionar, volver sobre aquello que yo estoy meditando. La meditación tiene que hacerse una y otra vez. Yo reflexiono, yo medito. La Lectio Divina es un método de oración compuesto en gran medida por la oración de meditación, o por lo menos mueve a ella. La gracia del Espíritu Santo sopla sobre la persona, haciéndole descubrir aquello que a simple vista no es tan evidente. Si usted hace una lectura rápida del texto, pues algo entiende. Pero si usted ya se detiene a meditar, se le van descubriendo los tesoros de ese texto. Cuando usted fija en los detalles, esta ya es una lectura más profunda. Y aquí ya interviene el Espíritu Santo que va iluminando la mente. Padre, es que yo no soy tan bueno para esto, me cuesta.
pero el Espíritu Santo te va ayudando porque Él te creó, Él conoce tus capacidades. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre es capaz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene la facultad, desde el mismo instante de su creación, de elevarse hacia las cosas sobrenaturales. Por eso no podemos quedarnos estancados en que yo soy tan limitado, yo no entiendo, no, yo mejor no leo. No, mis hermanos, yo tengo que adentrarme en la palabra. En la meditación, además de comprender ciertos misterios de Jesús con la razón, lo más importante es llevarnos hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Esto es lo más importante. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2708. Es así que el elemento que nos define, al habernos adentrado en el segundo grado de oración, va a ser la atención constante de la inteligencia y la voluntad en un momento dado. Sin embargo, se recalca que el elemento más importante de la oración de meditación será que la voluntad, movida por los elementos que la razón le presenta, se inflame de amor hacia el Señor y se lo comunique con todas sus fuerzas y se convierta finalmente en acciones concretas. Me debe llevar a la práctica. La meditación verdadera es la que me pone en acción, la que me lleva a la práctica, para evitar así las fantasías o falsas devociones. ¡Ay, estuvo tan hermosa esa palabra! ¡Qué belleza! Pero luego no la llevamos a la práctica. No meditamos realmente. La meditación me debe llevar a la práctica. Y esto es lo que hacemos en este segundo paso de la Lectio Divina: meditar, extraer el sustrato, lo importante, el jugo, el néctar. Y para eso yo desmenuzo esa palabra. Miren cómo el primer paso me pone la base, porque yo ya sé los personajes, el contexto, memorizo el texto, lo he repetido, he subrayado lo que a mí más me llama la atención y empiezo a meditar sobre todo eso. Decía Santa Teresa de Jesús que si un alma salía inflamada de amor hacia Jesús después de la oración, pero no lo concretaba en práctica sus obras, se trata de un alma tullida. Mire, la llama alma tullida. También decía la doctora a sus hermanas: solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. No se trata tanto de que usted, uy, qué gran meditación, qué belleza, sino de que usted lo lleve a la acción, al acto. No se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Esto lo dice refiriéndose a la cuarta morada de ese castillo interior. Sigue después la meditación, la meditatio, en la que la cuestión es: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí la pregunta es: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí cada uno personalmente, pero también comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino de traerlas al presente. Cuando uno no sabe mucho de Lectio Divina, entonces uno hace una lectura y ya quiere ponerla en el presente. Pero eso hace que uno ponga a decir la palabra lo que a uno le gusta. Pero cuando uno hace bien el primer paso, qué decía el texto y todo lo demás, entonces ya puede traerlo y aplicarlo a la vida presente con una mayor confianza, sin caer en fundamentalismos, sin caer en que yo ponga el acento solo en algo que quiero escuchar, pero no lo que realmente Dios me quiere decir. Miren cómo este primer y segundo paso son tan importantes. A través de la meditación uno logra encontrar aquello que el alma necesita. El primer paso busca, el segundo paso lo encuentra. Recordemos, con la lectura se busca, con la meditación se encuentra, con la oración se pide y con la contemplación se saborea. Es lo que dice Guigo II, el Cartujo. Entonces, primer paso, lectio, con todos los elementos que les compartí. Segundo paso, meditatio, la meditación del texto. ¿Qué me dice a mí
Ahora sí que nos está diciendo el Señor. ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo confronto eso con mi vida? ¿Cómo esa palabra se actualiza en mí? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Allí tenemos, mis queridos hermanos, los 2 primeros pasos de la Lección Divina. Espero que haya sido de su agrado, que hayamos podido adentrarnos un poco más ya en lo concreto de la Lección Divina. Ya sabemos la mitad de cómo hacer la Lección Divina. Nos queda pendiente en la próxima clase, en el próximo tema, vamos a ver el tercer y el cuarto paso. Miren qué interesante todo lo que el Señor nos va enseñando. Les invito a la constancia, a la perseverancia. No dejen el curso a mitad de camino. Hay que terminarlo para que luego cada uno, con la palabra en la mano, pueda adentrarse en este misterio tan hondo, tan profundo de las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes y que el Señor les ilumine para que cada día nos enamoremos más de la palabra de Dios, de la Eucaristía, en una palabra del Señor Jesucristo. Que Dios les guarde a todos ustedes y recuerden que en la caja de comentarios pueden ir poniendo sus inquietudes, las cuales nos ayudan para ir respondiendo en ellas a medida que vamos avanzando en nuestro curso sobre la Lección Divina.